¿Estás listo para escuchar un nuevo reto? Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. En el capítulo 1, vamos a ver los versículos del 3 al 6 y luego vamos a dar un saltito hasta el versículo 11. Y vamos a continuar con el estudio de las doctrinas de la gracia. Esta noche vamos a estar estudiando la elección incondicional. Elección incondicional. Cuando todos tengan Efesios, denme un fuerte amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en Él amado. Verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, porque me das el privilegio de una vez más poderme dirigir a tu congregación. Yo reconozco, Señor, que yo no estoy capacitado para hacer esta labor, por eso te ruego que me uses, que sea yo un instrumento en tus manos. Te ruego, Señor, que perdones mis pecados. Los confieso y me aparto para alcanzar gracia y misericordia. También te ruego, Señor, por los corazones acá reunidos, que tú, Señor, prepares ese corazón, que sea una tierra fértil, donde tu palabra pueda germinar, pueda crecer, pueda florecer y pueda dar frutos. También te rogamos por los amigos y hermanos que ven a través de las plataformas digitales, que prepare su corazón y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú le envías. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. La semana pasada dimos inicio a estas doctrinas, las doctrinas de la gracia, y estuvimos hablando acerca de la depravación total. Hablamos de la condición natural del hombre, cómo nace el hombre inclinado al pecado, cómo el hombre elige siempre el pecado antes que venir a Dios. Después de Adán, nacemos contaminados y nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad está contaminada. Entonces somos inclinados siempre al mal, al pecado. Y en esa condición en la que nos encontrábamos era una condición de muerte espiritual, en la cual nosotros estábamos sin esperanza. No podíamos hacer nada porque el hombre por naturaleza no puede ni quiere acercarse a Dios por sus propios medios. Es Dios quien toma la iniciativa, y eso es lo que vamos a ver en esta noche, la elección incondicional. Durante mucho tiempo las personas han dicho que esas doctrinas son exclusivas del calvinismo, pero lo cierto es que esas doctrinas son enseñadas en las Escrituras. Son doctrinas 100% bíblicas y vamos a ver en el desarrollo del mensaje las Escrituras cómo hablan una y otra vez de la elección de Dios para salvación. También en el desarrollo de esta enseñanza vamos a ver varias definiciones de lo que son la doctrina de la elección incondicional. Y lo primero que podemos comenzar diciendo es que Dios escogió personas que no merecían su favor. Ni usted ni yo merecíamos ser escogidos. Si nos ponemos a pensar, nadie merecía ser escogido, porque si recuerda cómo estábamos, muertos en delitos y pecados, escogiendo siempre el mal,
disfrutando del pecado, amando el pecado, no merecíamos ser escogidos. Nadie podría decir, es que yo era un poco diferente, es que yo traté la forma y estaba apartado del resto. No, nadie, ninguno. De manera que Dios escoge a personas que no merecen recibir salvación. R. C. Sproul definió la elección incondicional de la siguiente manera: la visión reformada de la elección conocida como elección incondicional significa que Dios no prevé una acción o condición por nuestra parte que le induzca a salvarnos. Más bien, la elección descansa en la voluntad soberana de Dios de salvar a quien le plazca salvar. Y él continúa diciendo, el término incondicional puede ser engañoso. No significa que no haya causa para la gracia electiva de Dios. Más bien significa simplemente que no hay causa o condición en nosotros para la elección. Pero la Escritura deja claro que la elección de Dios es simplemente por el puro afecto de su voluntad. De una manera sencilla, hermano, podemos decir que elección incondicional significa que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para salvarnos. No porque Él vio que íbamos a creer o porque consideró que había algo especial en cada uno de nosotros, no porque consideró que había algo bueno, no porque consideró que una persona iba a tener ciertos dones y él iba a decir, oh, me puede servir, entonces lo voy a elegir. No, la elección de Dios es por su mera voluntad. Por eso es incondicional, porque no está condicionada por algo. En otras palabras, nosotros no somos cristianos o no, porque no es porque seamos mejores que otros, no es porque usted tuvo más fe, no es porque usted tuvo más inteligencia, no es porque usted se esforzó más, no, es porque Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo. Si Dios no nos hubiera elegido, como lo veíamos la semana pasada, estaríamos sin esperanza, estaríamos muertos en delitos y pecados. Porque nosotros en otro tiempo éramos rebeldes, éramos enemigos de Dios, éramos murmuradores, éramos detractores de Dios, éramos aborrecedores de Dios. De manera que Dios, por voluntad soberana, escoge a algunos para salvación. Hermanos, ser hijo de Dios no es por voluntad del hombre, sino que únicamente es por voluntad de Dios. Mire lo que dice Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios podría haber elegido salvarlos a todos, si esa hubiera sido su voluntad. Él tiene el poder, Él es soberano, Él tiene la autoridad, lo hubiera podido hacer. Pero Dios también, si Él hubiera querido, no hubiera podido elegir a ninguno, y eso hubiera sido justo, que no hubiera elegido a ninguno, porque Él es soberano, que todos hubiéramos sido condenados al infierno a causa de nuestros pecados. Sin embargo, Él decide mostrar su gracia, su misericordia a los que salva. Y a otros los deja a consecuencias de sus pecados. Mire lo que dice Éxodo capítulo 33, versículo 19. Y respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Mire, el texto dice, el Señor, yo voy a tener misericordia del que yo quiera. Yo voy a ser compasivo con el que yo quiera. De manera que el que continúa en el pecado, también tenemos que decirlo, no es una víctima.
Porque Él ama esa condición, Él disfruta esa condición. Porque Dios sigue siendo bondadoso con todos. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios le da bendición a buenos y malos. Y usted lo puede ver en la sociedad en la que vivimos. Pero el hombre en su estado natural prefiere pensar que todo lo que tengo es por mi esfuerzo, todo lo que he logrado es por mi inteligencia, todo es porque yo, y el hombre, y comienza a hacer que todo gire alrededor de él. Porque él se esfuerza, porque él es inteligente, porque él lo buscó. Prefiere darse gloria a sí mismo antes que darle gloria a Dios. Así es la condición del hombre. En su estado natural el hombre no reconoce a Dios, como su Señor, como su amo, como su dueño. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El pecador no tiene excusa, porque él ama vivir en esa condición. No existe aquello que alguien pueda pensar, un pensamiento que tenga alguien y diga, es que yo veo a un hombre pedirle a Dios, por favor, sálvame, y Dios decirle, no te salvo porque no eres elegido. Tal cosa no existe. Porque el hombre, como hemos venido viendo, el hombre no quiere venir a Dios, el hombre no puede venir por sí mismo. El deseo del hombre es de continuo al mal. Es más, el hombre en su estado natural, él piensa que de la forma que él vive, eso es normal, eso es correcto. Yo no le hago daño a nadie, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema. Y trata de excusar su pecado. No reconoce que ha ofendido a Dios, que rechaza a Dios. Y continuamente el hombre camina apartado de Dios, dándole la espalda a Dios. De manera que no podemos decir el hombre es una víctima. Porque los designios del corazón del hombre son de continuo simplemente al mal, solo busca para el mal. Y cuando vemos lo contrario, cuando vemos a un hombre o una mujer buscando de Dios, es porque hay una obra soberana, ya Dios actuando en el corazón de esta persona, a través del Espíritu Santo, para que responda voluntariamente en fe, de manera que ahora puede escuchar la voz de su pastor, del gran pastor, puede escuchar la voz de Jesús y seguirlo. Pero eso solo sucede cuando Dios hace una obra en el corazón del hombre. Vayamos a nuestro texto base. Efesios, capítulo 1. Y vamos a ver los versículos del 3 al 4, vamos a leer. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mira, hermano, la primera razón que Pablo da para vivir en santidad, para vivir la vida cristiana, es la doctrina de la elección incondicional. Es decir, los cristianos debemos de vivir en santidad, apartándonos cada día para Dios, no consumiendo lo que el mundo consume, no disfrutando lo que el mundo disfruta, sino apartándonos de todo aquello que no le da gloria a Dios. Esa es la manera en la que debemos de vivir como cristianos. Al creer en Jesús somos santificados, pero luego viene un proceso, la santificación. Y esa es día con día, nosotros nos esforzamos, el Espíritu Santo nos ayuda para apartarnos cada día del pecado. La gracia misma que nos salva, esa misma gracia que nos ayuda. No es que somos salvos por gracia y luego entonces después comenzamos por obras, no.
seguimos siendo salvos por gracia. Y esa misma gracia que lo salvó, esa misma gracia es la que le ayuda a renunciar a la impiedad, a renunciar al pecado, a renunciar a todo aquello que no le agrada a Dios. En este texto de Efesios, Pablo da razones, el argumento por el cual debemos de vivir en santidad, y la razón es porque somos elegidos, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. El primer pilar sobre el cual se sustenta la conducta cristiana es la elección incondicional. Y Dios nos escoge únicamente por amor, hermano. La doctrina de la elección incondicional fue y sigue siendo una doctrina controversial. Y muchas personas no entienden por qué un Dios 3 veces santo, todopoderoso, autosuficiente, soberano, nos amó a nosotros, que somos pecadores, que somos corruptos, que somos depravados. Mire, hay dos grupos de personas. Alguna persona puede decir, yo no entiendo cómo es posible que Dios haya escogido a unos para salvación y a otros no. Lo que nos deberíamos de preguntar más que es, ¿cómo es posible que Dios haya escogido a ese grupo para salvación? Porque lo que hay en el hombre es pecado, corrupción, depravación. Muchas veces ni nosotros mismos nos escogiéramos, si nos diéramos a pensar, mire, ¿se puede escoger usted? Y uno dice, no creo. Pero Dios lo escogió. No porque hubiera algo bueno en usted o en mí, sino por el puro amor. Este versículo de Efesios nos muestra, el versículo 5, la motivación de Dios para salvarnos. Mire, voy a leer desde el 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. Hermano, muchas veces nosotros no nos cabe en nuestra mente finita el amor de Dios y no entendemos cómo es posible. Y por esa razón muchas veces cuesta entender la doctrina de la elección incondicional. Incondicional, porque ya lo hemos dicho, no hay condición, no hay nada en el hombre que lo haga aceptable a Dios, que lo haga merecedor de haber sido escogido. Porque como lo hemos venido viendo las semanas pasadas y también hemos venido diciendo, el hombre está muerto en delitos y pecados. Fíjense, en Efesios capítulo 2 que estuvimos viendo la semana pasada, en el versículo 1, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero fíjese que en el versículo 2 les recuerda nuevamente, porque quizás la tendencia muchas veces del hombre es a olvidar, y entonces a pensar que porque ahora está acá, los que están afuera, esos sí son los que verdaderamente estaban muertos en delitos y pecados. Entonces Pablo, imagínense, como si nos aterrizara de nuevo y dijera, estaban muertos en delitos y pecados. Entonces, por si hay algo en el orgullo del hombre que piensa, yo no estaba de esa manera porque yo estoy aquí. Entonces Pablo dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Es decir, así estabas tú en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y luego en el verso 3 le vuelve y le dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Y cómo vivimos en otro tiempo? Sigue diciendo el texto, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
En esa condición estábamos. En esa condición es imposible que el hombre pueda tomar la iniciativa de buscar a Dios. Es Dios quien toma la iniciativa de buscarlo, de escogerlo para salvarlo de la muerte. Mire, Dios nos escoge, Jesucristo compra nuestra redención en la cruz y el Espíritu Santo nos aplica al corazón esa palabra y Él es el que nos convence de pecado. De manera que el hombre nada, no se puede jactar de nada. Quizás hay muchos que desearan que les dijera ya Dios hizo el 90% y tú hiciste el 10%. Pero si solo fuera un 1% el que nosotros hiciéramos, si Dios dijera, yo voy a hacer el 99% y les voy a dejar un 1% a ustedes para que vengan a salvación, yo le aseguro que todos nos condenáramos. Porque no podríamos mantener ni siquiera ese 1%. Es Dios de principio a fin que nos ayuda. Y Él es mismo el que nos hace perseverar hasta el final. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y eso debe ser un gozo para cada uno de nosotros, hermano. Saber eso. Pero quizás alguien dirá, pero ¿cómo lo sé? Desde el momento que se preocupa, desde el momento que se pregunta, ¿seré salvo? Es porque le interesa. Porque la gente que está disfrutando del pecado no se interesa por nada. Yo tenía un amigo que vive en California y una vez, hace como un par de años estábamos hablando y entonces él me dice, no, mi esposa es cristiana, pero yo no, yo siempre he sido lo mismo. Yo le digo, pero ya sabes que en esa condición si te llegaras a morir así vas a ir al infierno. Ah, ya vamos a ir a seguir bebiendo, disfrutando, haciendo. Y ese es el pensamiento del hombre, que piensa que va a ir a seguir gozando en el infierno, no sabe lo que le espera. Pero si se fija, el hombre no le interesa. En su estado natural a él no le interesa, él lo que quiere es seguir deleitándose en el pecado. Pero quizás por otro lado alguien pueda decir, no, pero yo tuve fe para creer. Yo di ese paso de fe. Y cuando hablamos de la fe, hermano, nos damos cuenta que la fe no es una condición para la elección, sino justamente lo contrario. La elección de Dios es una condición para la fe, porque la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, sigue diciendo en el versículo 9, para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse, porque es un regalo de Dios. La fe que usted y yo ponemos en Cristo es un regalo de Dios. Y mire lo que dice Hechos capítulo 14, verso 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hermano, es Dios quien abre la puerta de la fe, porque de manera natural nosotros estamos cerrados a la fe. Somos incrédulos por naturaleza. El hombre es incrédulo. El hombre no le importa nada. Y es que eso no es un invento mío, sino es lo que dice la Biblia. Cuando vamos a Romanos en el capítulo 3, en adelante dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que por naturaleza somos rebeldes, que por naturaleza no queremos nada con Dios, que por naturaleza no buscamos a Dios.
No queremos saber nada de Dios. Y cuando vemos algo diferente, cuando nosotros vemos lo contrario, es Dios obrando, hermano, como ya lo dijimos. Es únicamente Dios. El creer en Cristo es algo que se nos ha concedido. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces el creer, hermano, el que usted crea, el que yo crea, también nos ha sido concedido. Fue la gracia de Dios. Eso nos deja claro que cuando una persona no reacciona a la predicación del Evangelio, cuando una persona, uno lo invita a la iglesia y no quiere saber nada de Dios, sencillo entender, es que tenemos que orar para que Dios quizá les conceda que se arrepientan, como lo dijo Pablo a Timoteo. Que les abra el entendimiento, que les abra sus corazones, porque de una manera natural no van a querer saber nada de Dios. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el día postrero. Pero hay una esperanza también, que aquel que ha sido predestinado, aquel que ha sido escogido por Dios, tarde o temprano vendrá. Lo único que tenemos que hacer es predicarle. Pero también hay una pregunta, y muchos dicen: ¿para qué predicar si algunos ya son elegidos para ir al cielo? Y en otras veces lo hemos mencionado, y Charles Spurgeon dijo: si los escogidos estuvieran pintados de amarillo, yo solamente les predicara a esos que están pintados de amarillo. Pero como no están pintados de amarillo, hay que predicarle a todos. Porque algo que nosotros debemos de entender, hermano, con esta doctrina de la elección, es que a nosotros no nos corresponde ver este es elegido, este no es elegido, él sí, él no. Lo único que nosotros podemos hacer es predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es la predicación del Evangelio, es el medio que Dios utiliza para traer a sus ovejas. Es el Evangelio que Dios utiliza para traer a sus escogidos, para que vengan a Cristo. Todos los escogidos oirán el Evangelio y creerán, porque el Espíritu Santo aplicará esa palabra al corazón. Vendrán en arrepentimiento y fe y serán salvos, porque esto es lo que Dios tiene ordenado. Mire lo que dice Hechos capítulo 13, verso 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. De manera, hermano, que ni el predicador ni al que le predican se puede jactar de nada, porque todo es una obra de Dios. Lo único que hacemos al predicar es ser un instrumento, pero lo importante es la palabra de Dios, es la que da vida. Cualquier palabra que yo le pueda decir de mí, que salga de mi corazón, no le va a ayudar para nada. Tal vez lo pueda motivar unos minutos, un día tal vez, pero la palabra de Dios va a transformar el corazón, va a traer vida. Entonces, en la predicación, el único trabajo del predicador es sembrar, tirar la semilla, y lo demás es una obra del Señor. Miremos algunas objeciones de la doctrina de la elección incondicional. Recuerde que le dije que esta doctrina hay muchos que no la entienden, y porque no la entienden, algunos la rechazan, porque es la misma naturaleza del hombre la que hace que no quiera humillarse. Prefiere pensar, el hombre prefiere pensar: fui yo el que tomé mi mejor decisión, antes de pensar y aceptar
yo no podía hacer nada y Dios me salvó. Es el orgullo del hombre el que lo lleva a eso. Y hay 3 objeciones que son las más comunes. Y la número 1 es que Dios escogió a aquellos según su presciencia. Él vio en el futuro que iban a creer. Y esta es la posición del arminianismo. Que piensan, no, Dios vio que ellos iban a creer y entonces Dios los eligió porque iban a creer. Pero eso es totalmente equivocado. Mire lo que dice la Biblia. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, fíjese bien, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí podemos ver con claridad en el texto que no dice que fue conforme a nuestras obras, sino que fue conforme al propósito suyo. No somos elegidos por obedecer, sino al contrario, somos elegidos para obedecer la palabra de Dios, para vivir en santidad, para apartarnos del pecado, para darle gloria a Dios en cada cosa que nosotros hagamos. La Biblia enseña con claridad que Dios ha determinado según su soberana voluntad. Y eso deja totalmente al margen al hombre. Objeción número 2, dice que es el hombre el que elige. Y eso es los que piensan que por el libre albedrío. Pero el hombre en su libre albedrío lo único que puede decidir es por el pecado. Recuérdese que el hombre está totalmente contaminado, cada área, su mente, su corazón, sus sentimientos, sus deseos, todos están contaminados por el pecado. Está inclinado hacia el pecado. Entonces el hombre en su libre albedrío lo único que busca es, o decide, es por el pecado. No es que diga, es que yo hice esto, es que yo hice el otro. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios. Mire lo que dice Romanos, capítulo 9, versículos 13 al 16. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mire, hermano, la doctrina es clara. Es imposible pensar en un hombre de decir, es que yo quiero ser aceptado, pero no puedo. Mire lo que dice el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, Dios no va a despreciar un corazón contrito y humillado, pero para que un hombre venga en arrepentimiento y fe, necesita haber nacido de nuevo, necesita haber sido regenerado, necesita la obra de Dios. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Objeción número 3, la elección es injusta. Algunos consideran que la salvación es injusta porque enseña que Dios escoge a unos para salvarlos y a otros los pasa por alto y no los salva. Y la mejor respuesta a ese pensamiento es que perfectamente Dios, como ya le dije, no pudo haber salvado a nadie, al igual como lo hizo con los ángeles. Los ángeles que pecaron contra él. Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser
reservados al juicio. Si Dios hubiera hecho eso con nosotros, también hubiera sido justo. Termino, hermano, con esto. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la elección incondicional? Hemos venido viendo muchos textos bíblicos, pero aquí quiero mencionarle algunos hombres en la Biblia que fueron elegidos por Dios. En el Antiguo Testamento podemos ver que Dios escoge a Abraham, Génesis 12:1. Podemos ver que Dios elige a Isaac y no a Ismael. Podemos ver también que Dios escoge a Moisés y le habla a través de una zarza ardiendo. Podemos ver también cuando Dios escoge a Jacob y no a Esaú, Génesis 25:23. Podemos ver cuando Dios escoge su pueblo, Deuteronomio 7:9. El Salmo 65:4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Ahora veamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también podemos encontrar la elección. Mire Mateo capítulo 22, verso 14, porque muchos son los llamados, pocos los elegidos. Esto está hablando aquí en el contexto de la parábola de la boda. Mateo 24:22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Hablando el Señor Jesucristo de la gran tribulación. Mateo 24:31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hablando el Señor de la reunión final, cuando Dios llame a todos los que son salvos para estar con Él. Usted ve, Jesucristo escoge a sus discípulos. En Hechos capítulo 13, versículo 48, vemos también que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Este texto de 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 27, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. De manera, hermano, que nadie se puede jactar ante la presencia del Señor. Hemos visto en la palabra de Dios que esa doctrina es 100% bíblica. No podemos negarla. Alguien dijo: si alguien niega la elección es como si niega la salvación, porque la Biblia las asocia. Entonces, si alguien niega la elección es como que niegue la Biblia. Tenemos muchos beneficios, hermanos, de aprender estas doctrinas, de recordar estas doctrinas. Porque en estas doctrinas de la gracia lo que más resalta es la gracia de Dios salvando a pecadores que no lo merecían. Y lo primero que hace estas doctrinas de la gracia es que destruyen el orgullo del hombre. Porque la elección nos afirma que nosotros nada tenemos que ver con la salvación. Cada una de esas doctrinas van como con eslabones amarrados. Y en cada una de estas doctrinas vemos la gracia de Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta que nada tenemos de jactarnos por la elección, eso nos lleva a exaltar a Dios, a darle gloria a Dios. Porque el arrepentimiento y la fe son un regalo de Dios. Salmos 115:1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. La elección de Dios produce alegría. Salmos 65:4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Feliz, bendecido el que tú escogieres. Así, de esa manera debemos de vivir nosotros, hermanos, gozosos
felices, sin importar las circunstancias, porque el problema más grande que nosotros teníamos, estábamos condenados, ha sido resuelto en la cruz. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y Jesús compró nuestra redención en la cruz del Calvario, para que ahora podamos ser declarados santos, justos, para que ahora vivamos para la gloria de Dios. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres, libres para adorarlo, libres para amarlo, libres para servir. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.